Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos a una nueva experiencia de aprendizaje denominada Planificamos el cuaderno de experiencias. Estamos en la semana 27, día 3, trabajamos el área de comunicación para sexto grado. Hoy día es miércoles 7 de octubre. Para ello te invito a que te suscribas para que siempre compartas estas hermosas sesiones de aprendizaje. Vamos a ver los recursos para esta actividad. Hoja de reuso o cuadernos, lápiz, lapicero, lápices de colores, resaltadores, texto, mi cuaderno de experiencias disponible en la sección recursos de esta plataforma Aprendo en Casa. Nuestra meta. Importante destacar la meta del día de hoy es elaborar un listado con las características de un cuaderno de experiencias que les ayude a registrar lo aprendido en su experiencia de indagación durante el proceso de planificación. Empecemos. En la actividad de ciencia y tecnología hemos aprendido sobre los componentes de los ecosistemas que te permiten que las plantas puedan crecer. Además aprendimos que las plantas podrían vivir sin algunos de esos componentes y si éstas pueden germinar y crecer en agua como parte del proceso que nos permiten asumir el reto de dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué características o elementos de una región hacen que una planta pueda crecer allí? Durante este proceso podemos dar respuesta a la pregunta retadora: ¿cómo podría una planta germinar y crecer en agua? Ojo, en agua, usando el apio o zanahoria en un recipiente. Además, toda aquella información confiable y deducciones que construyamos para conocer mejor las características de tu región que hacen posible que determinadas plantas puedan crecer allí, nos conlleva a la siguiente interrogante: ¿dónde podemos registrar toda la información del proceso? Por ello, hoy reflexionamos sobre el uso del cuaderno de experiencias para planificar y organizar el tuyo. Además, elaboraremos una lista de sus características que nos ayuden a orientar y registrar lo aprendido en nuestra experiencia de indagación. Empecemos. En realidad su actitud curiosa, paciente, metódica, estudiosa y rigurosa sobre la objetividad de sus hallazgos se plasmaba en distintas formas en sus cuadernillos. Estamos hablando de quienes hace unas semanas investigaste, por ejemplo, el cuidado sobre la salud a partir del uso de fuentes confiables. Tuviste que leer cómo se crean las vacunas. En ese sentido, leíste sobre el trabajo y aporte científico que realizaron Edward Jenner, Louis Pasteur y Robert Koch. ¿Te has puesto a pensar cómo ellos registraban como científicos, cómo registraban sus hallazgos? Pues dónde colocaban sus hipótesis, las acciones que realizaban, los resultados y sus conclusiones. En realidad, esta actitud curiosa, paciente y metódica y rigurosa lo hacían de esta manera. ¿Ves? Y aquí tenemos, en el número 1, tenemos un informe manuscrito original de Edward Jenner, sus estudios de la viruela, que se encuentra depositado en el Real Colegio de Cirujanos en Londres. Estas son sus apuntes, sus anotaciones de él. Aquí tenemos otro ejemplo de los apuntes de Louis Pasteur, ¿ve? Sobre la primera vacunación antirrábica en el hombre en 1885. También tenemos dibujos pintados por Paul Ehrlich. También tenemos estudios hechos por él. Continuamos. Ahora, lee el texto. Entonces, lee el texto Mi cuaderno de experiencia y anota tus predicciones en tus cuadernos.
Pero antes te pregunto, ¿te diste cuenta cómo cada científico anota sus ideas? Es posible que varíe su función al tipo de información que quieren registrar. Si miras las fechas en que ellos llegaron al mundo, estas datan del siglo XVII. Es que los cuadernos de experiencias nos acompañan incluso de mucho antes y se utilizan en distintos campos del saber y del ser: biología, ingeniería, en matemática, literatura, arquitectura y todas las artes, y con el fin de explorar científicamente sobre esa materia u oficio. Su estructura es libre, sin embargo los años han tomado una estructura básica. Ahora tú has iniciado un camino de investigación y puede ser de gran ayuda para que vayas construyendo tu cuaderno de experiencia teniendo presente esa estructura. Para iniciar, toma en cuenta las siguientes ideas. Vamos a leer mi cuaderno de experiencias. Para ello debemos saber qué es un cuaderno de experiencias. El cuaderno de experiencias también tiene otra denominación, también cuaderno, llamado cuaderno de campo o bitácora. También le podemos llamar bitácora. Es un cuaderno de apuntes en el que se registran todas las actividades realizadas en el trabajo durante un trabajo de indagación. Para su uso adecuado es importante considerar el orden cronológico de las acciones realizadas durante la investigación. Puede contener apuntes diversos como datos, resultados de las acciones llevadas a cabo, ideas sueltas o reflexiones, dibujos, esquemas, cuadros, comentarios. En otras palabras, todo lo que sucede en la búsqueda de la resolución de un problema de indagación. Es lo que ustedes han ido haciendo en el área de ciencia y tecnología hasta el día de ayer. ¿Qué más podemos decir del cuaderno de experiencia? Este cuaderno nos permitirá conocer la secuencia de acciones desarrolladas durante el proceso de indagación, de forma que podemos volver a realizarlo paso a paso de ser necesario. Ahora, ¿cómo hago un cuaderno de experiencias? Es una interrogante, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos. Primero, arma un cuadernillo con hojas de reuso. Ojito. Miren, ¿cómo hacemos un cuaderno de experiencia? Arma un cuadernillo con hojas de reuso o usa un cuaderno que haya quedado en desuso. Fórralo si es necesario y pon en la tapa a modo de título cuaderno de experiencias. Puedes ponerle cuaderno de experiencias. También puedes ponerle bitácora o también le puedes ponerle cuaderno de campo. Y si quieres, puedes ponerle tu nombre bien grande ahí. Y luego, todo esto depende de tu creatividad, de cómo tú lo quieras manejar, tú lo quieras adornar, decorar tu cuaderno de experiencia, tu bitácora, tu cuaderno de experiencia. Luego, ahora sigue los siguientes pasos. Primero, ponle un título a tu cuaderno de experiencias. Haz la carátula de tu cuaderno de experiencias. Luego, escríbele un título atractivo que debe estar relacionado al tema investigable. Por ejemplo, si vas a hablar de las plantas, dice, las plantas se marchitan. Si vas a hablar de otro tema, tienes que hablar el título de tu bitácora o de tu cuaderno de experiencia, de tu cuaderno de campo, tiene que ser relacionado al tema de tu investigación. ¿Ya? Coloca la fecha y hora de inicio. Eso es muy importante. Ten en cuenta que cada vez que escribas debes colocar la fecha y hora de registro. De aquí en adelante, es importante que coloques tu nombre. Si quieres, puedes agregar un dibujo.
Aquí tenemos un ejemplo. Las plantas se marchitan, fecha, la hora, el dibujo, tu nombre y tu grado. ¿Qué más tenemos que hacer? Número 2. Plantea el problema en una hoja. En otra hoja debes escribir el problema sobre el que vas a indagar o investigar. Por ejemplo, ¿cómo saber qué necesita mi planta para que crezca sana? Estas preguntas te pueden ayudar. ¿Cuál es el problema que vas a indagar? ¿Cuál es la pregunta investigable? Puedes escribir qué sabes de ese problema y por qué te interesa investigarlo. Como tercer punto, plantea tus hipótesis en la siguiente hoja. ¿Ve? Vamos ya por la tercera hoja de tu cuaderno de experiencia, tu bitácora o tu cuaderno de campo. La hipótesis es una suposición que puede ser verdadera, ya lo hemos dicho, que puede ser verdadera o puede ser falsa, que se hace a partir de datos para iniciar una indagación. Es importante comprender el problema formulando preguntas para luego plantear las posibles soluciones o hipótesis. Por ejemplo, si le doy la cantidad de elementos que necesita mi planta, ella no morirá. Agrega imágenes, dibujos o fotos u otros elementos que te ayuden a pensar. Aquí está. Siguiente paso, 4. Ahora, en el cuarto paso, esto es muy interesante tomar nota. 4. Elabora tu plan de acción en una hoja. En el cuarto paso es un conjunto de actividades que realizarás para resolver. Ya viene a ser la experimentación. Realizarás para resolver la pregunta sobre la que vas a indagar. Con esas actividades podemos comprobar o descartar nuestras hipótesis. Vistes que el día de ayer hicimos estos 4 pasos, hemos hecho el día de ayer. Y ahora tienes que esperar los 9 días para que tú puedas contrastar o validar tus hipótesis, ¿sí? Y ahorita en estos momentos estamos en el cuarto paso. La contrastación o validación de la hipótesis. Utilizando evidencias y fuentes confiables. Por ejemplo, leeré información confiable sobre el cultivo de mi planta. Investigaré sobre los elementos que requiere mi planta. Sembraré una plantita y observaré cómo crece con los elementos que le brindo. Observaré una plantita desarrollada para ver cómo debe ser mi planta. Esta parte se desarrolla en el transcurso de la indagación en el cuaderno. Puedes agregar párrafos, esquema, dibujo, etc. Te sugiero que tengas un apartado especial para tus observaciones sobre la planta que sembrarás. Recuerda siempre poner la fecha y la hora. Por último, en el punto número 5 haces un listado de los materiales que necesitas en la siguiente hoja. Describe lo que necesitas para hacer tu indagación y cómo lo utilizarás cada material. Por ejemplo, puedes necesitar una semilla, agua, tierra, vasos, vasijas, jarras, reglas, calendarios, etcétera, ¿no? Y número 6, escribe algunas normas que establecerás en este periodo. Por ejemplo, ¿a qué horas observarás tu planta de manera rutinaria para hacer anotaciones? ¿En qué horario registrarás lo investigado en tu cuaderno de trabajo? ¿Qué harás cuando toques tu planta? Lavarme las manos, usar guantes, pinzas, etc. Y número 7, escribe conclusión o conclusiones. Esto es al final de todo del proceso, al concluir el proceso. Por eso es muy importante organizar tu cuaderno de experiencias para que al día a día ejecutes tu plan de acción y cuando lo concluyas puedes preguntarte los datos que recogí. ¿Apoyan mi hipótesis? La respuesta a esta pregunta te llevará a una conclusión final sobre la experiencia de indagación. También puedes escribir en tu cuaderno de experiencia lo que crees que hiciste bien o en qué te equivocaste
y cómo lo corregiste y de qué manera influyeron en los resultados tus aciertos o errores. Muy bien, acabamos de leer la hoja del recurso, donde nos indica qué es lo que debemos hacer para crear nuestro cuaderno de experiencia, nuestra bitácora. Ahora te toca a ti a planificar. Ahora que leíste el texto, mi cuaderno de experiencia, y seguro te diste cuenta que los pasos que se plantean son los mismos que se utilizan a la hora de investigar lo que te estaba diciendo, es decir, es el camino que realizarás en estos días. Irás construyendo tu cuaderno de experiencias, teniendo presente esa estructura. Para iniciar, toma en cuenta las siguientes ideas. Preguntas. ¿Para qué vas a usar este cuaderno de experiencias? Para registrar lo aprendido en una experiencia de indagación, es decir, una investigación durante un proceso de planificación. ¿A quién estará dirigido? ¿Estará dirigido esta planificación? A mí, a mi familia, a mis compañeros y a mi profesora. ¿De qué tratará tu cuaderno de experiencias? Tratará de anotar todo el proceso de planificación hasta la experimentación de una investigación planteada. Muy bien. ¿Cómo será el lenguaje que emplearás en tu cuaderno de experiencias? El lenguaje será claro y sencillo, por supuesto, para que todos entiendan. ¿Qué material necesitas para armarlo? Para poder armar mi cuaderno de campo, o mi bitácora o mi cuaderno de experiencias, voy a necesitar cuaderno en desuso, cartulina, reglas, colores, hojas, plumones, material reciclable, todo lo que pueda tener en casa. ¿Qué nombre le pondrías a tu cuaderno de experiencias? Podría ser de repente mis investigaciones importantes, ¿no? Puede ser, pero de acuerdo a tu creatividad, de acuerdo al tema que tú vayas a investigar, puede ser también, puedes ponerle tu nombre, es tu creatividad. A organizar nuestras ideas. Después de haber leído, realiza los siguientes pasos en tu cuaderno u hoja de reuso. Paso número 1. Elabora un organizador visual que presente las partes de un cuaderno de experiencias. Ya hemos visto cuántos pasos tiene. Tiene 7 pasos. En el paso 2 te pide identifica qué información ya tienes registrada para que pueda ir en las partes mencionadas en tu organizador visual. Y paso 3, completa tu organizador visual, plan de acciones, materiales, normas. Puedes colocar esas ideas o frases a manera de lista. ¿Ya tienes tu cuaderno de experiencia organizado? Muy bien. Organízalo con esta lista de cotejo y reajusta la planificación y organización de las ideas de tu cuaderno y experiencias. Tenemos criterios. Dice, ¿tu cuaderno de experiencia tiene suficientes hojas para hacer anotaciones en estas 2 semanas? Por supuesto, hemos dicho que vamos a hacer una recolección de hojas y lo vamos a ordenar todos juntos con su carátula. Sí. La carátula tiene los datos importantes como son título relacionado al problema, nombre de la investigadora, es decir, ¿quién va a ser la investigadora? Eres tú. Tiene que tener la fecha y su dibujo relacionado al tema de investigación. Tu cuaderno de experiencia está debidamente organizado por secciones identificables en la secuencia: problema, hipótesis, plan de acciones, materiales, normas y conclusión. También, tu cuaderno de experiencias cuenta con suficientes hojas para anotar lo que vas a realizar según tu plan de acciones. Por supuesto, tiene que tener suficientes hojas hasta para tus propios dibujos. Puedes anexarle incluso fotos. Cada hoja de registro cuenta con un espacio para colocar la fecha y hora de registro de la información
también. Tu plan de acción incluye búsqueda de información de fuentes confiables y experimentación a partir de la observación de las plantas que sembrarás. Importante, tenemos que usar fuentes de información confiable. Tu plan de acción considera la inclusión de párrafos organizadores, lista de indicación o datos, dibujos, fotos u otras evidencias. También tiene que tener obligatoriamente. Ahora, con tu familia, importante compartir nuestros aprendizajes con nuestra familia, porque nuestra familia es parte importante en nuestro aprendizaje. Reúnete con un integrante adulto de tu familia y muéstrale la planificación de tu cuaderno de experiencias. Coméntale sobre sus secciones y características y pregúntales, ¿qué otros detalles agregarías a mi planificación para mejorarlas? Sé que ellos, como tu familia, te van a dar consejos, opiniones para mejorar tu cuaderno de experiencias o tu bitácora o tu cuaderno de campo. Ellos te van a ayudar a mejorar. Evalúa la pertinencia de la recomendación para mejorar tu planificación. Muy bien, mis queridos estudiantes, sé que ustedes van a hacer el mejor cuaderno de experiencia que puedan tener. Y con eso, de hoy en adelante, vamos a trabajar los trabajos de investigación, temas de investigación. Ahora, reflexiona. A través de preguntas, ¿logré identificar las secciones que leí del cuaderno de experiencias? Sí. ¿Por qué? Porque hay siete secciones. ¿Qué sabías sobre la planificación de un cuaderno de experiencias? Hay que responder esta parte, ¿no? ¿Qué aprendí sobre cómo planificar la redacción de un cuaderno de experiencias? Muy importante tener a la mano un cuaderno porque de esta manera empezamos a redactar una información en forma ordenada. ¿Qué me falta aprender? De repente nos falta aprender la práctica de muchas investigaciones porque hay tanto que aprender en investigación, ¿no? ¿Verdad, chicos? Chicos y chicas, yo sé que ustedes son muy inteligentes y lo van a seguir practicando. Muy bien, mis queridos estudiantes, suscríbanse, denle like, compartan para que otros estudiantes también tengan a la mano esta hermosa actividad o sesión de aprendizaje. Nos vemos hasta mañana.